Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir, permítanme presentar a nuestros invitados. Con nosotros Felipe Victoria, que ha venido desde los Estados Unidos aquí en exclusiva al mundo al rojo para analizar la política española y la internacional. Buenas noches, don Felipe. Buenas noches, Jesús. Muchísimas gracias por tenerme aquí hoy. Don Felipe, que viene desde los Estados Unidos, ¿cómo están las cosas por los Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos la situación política es compleja, como sabéis. Biden, desde que lleva en el poder, ha tenido una situación económica mucho peor de lo que se esperaba, es decir, el empleo no ha remontado como se creía que iba a remontar, la inflación al 6,8% es una inflación mucho más alta de lo esperado, creo que está así casi que en todos los países del mundo, pero en Estados Unidos en particular, un país relativamente conservador en su política económica desde el punto de vista de siempre cuidar los asuntos inflacionarios y demás, la gente lo está notando, hay elecciones en el 2022 y a menos que las cosas cambien radicalmente, se extiende una especie de temor en los demócratas que controlan ambas casas, Senado. O sea que dentro de poco tendremos un Congreso controlado por muy posiblemente, a menos, por los republicanos, ¿no? Exactamente, a menos que ocurriera una tendencia que no se avecina, que no se ve venir. A menos que dieran un pucherazo como en las elecciones del 2020. Yo obviamente no puedo entrar a valorar si el pucherazo o no. Estados Unidos tiene sus propios métodos de control y al final eso, digamos que mirando a futuro, obviamente hay una sección republicana que teme, ¿no? que puede temer una vuelta inesperada de las elecciones y ya veremos qué ocurre. Veremos lo que ocurre. También está con nosotros señor Vera. Buenas noches, Buenas señor noches. Vera. ¿Cómo está usted? No tan bien como usted, No. que está perfecto. Casi. Casi. Oye, estoy casi perfecto. Mire, le voy a decir una cosa. Usted ha leído el artículo del Washington Post de esta semana sobre Isabel Díaz Ayuso, Sí, ¿no? lo he leído, sí. Que muy interesante, porque lo que venían a decir es que los republicanos en Estados Unidos estarían felices con una persona como Díaz Ayuso al frente del partido, ¿no? Bueno, pues dígaselo usted al señor Pablo Casado. Sí. Bueno, es que en España también habría mucha gente feliz con eso mismo, en efecto. Pues amigos, vamos a continuar porque en breve vamos a conectar con don Alfredo Perdiguero. Pero yo quiero ponerle este vídeo. Atención, dicen que le echan las culpas a vos, pero se cuela el himno de la policía y la Guardia Civil en medio de un aquelarre de los enemigos de España en el Congreso de Diputados contra los jueces y los agentes de policía. Vamos a ver el vídeo. Que se tomaban como dentro, esto es algo que tiene que ver. Lo han dejado ahí. Habían dejado algo ahí. ¿Esto qué es? No. Te digo que habrán... No, yo creo que habrán dejado algo en el artículo. Bueno, pero ¿qué es? ¿La música? ¿Alguien la reconoce? Pues ahí teníamos al Chinique, ¿esto qué es? Y la otra de la Bilduetarra, pues ¿esto qué es? Pues esto es lo que hizo, este himno representa a los que acabaron con tus compadres los etarras, el himno de la Guardia Civil y el himno de la policía. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Alfredo Perdiguero. Buenas noches, don Alfredo, ¿cómo está usted? Hola Jesús Ángel, buenas noches. Más. ¿Qué opina don Alfredo Perdiguero de la siguiente noticia que le vamos a leer? Podemos defiende a los agresores de los policías en un nuevo aquelarre contra la ley en el Congreso de los Diputados. Don Alfredo, en el centro, en el núcleo de la soberanía nacional, está gentuza en la sala Clara Campoamor haciendo un aquelarre contra nuestra policía, la que guarda nuestras libertades. Esto es una degeneración total ya, ¿no?, de lo que está pasando en este país. Desde luego, Jesús Ángel, es una vergüenza, es una ignominia el cual utilizar, como tú has dicho, la Cámara de Representación de la soberanía española, del pueblo español, para insultarnos a la Policía y Guardia Civil, para menospreciarnos, para acusar de prevaricadores a los jueces, porque no se hace lo que ellos quieren, es decir, se condena aplicando el Código Penal. Es una vergüenza, Jesús Ángel, porque al final manipulan el mensaje, dicen mentiras
mienten descaradamente y han juntado a lo mejor de cada casa. Tú lo has llamado aquelarre. Yo lo llamaría cualquier otra cosa, pero mucho más vergonzoso y sangrante. Es decir, fíjate, te voy a decir, ha dicho el señor Echenique que fue el que animó a los jóvenes antifascistas para pelear por la libertad de expresión. Aisha Serra, condenada por agredir e insultar a una compañera de policía municipal. Jaume Asens, cualquier cosa. La Bel Pozueta, como tú has dicho, la diputada de Bildu. Y al final, fíjate, dan la vuelta a la tortilla para que seamos nosotros los malos por aplicar la justicia. El cartel, como bien sabes, decían los 6 de Zaragoza. Los 6 de Zaragoza, para que los espectadores sepan, es un acto de Vox en el cual lo revientan esta gente con violencia, con pedradas hacia los compañeros que estaban allí de Policía Nacional, causando desórdenes, lesiones y daños. No es cualquier cosa, es un concurso de delitos, por tanto no es cualquier cosa. Y que, a pesar de los vídeos, un padre, que no quiero insultarle porque al final, bueno, no deja de ser padre, fue capaz, el padre de uno de los condenados, llegó a decir que era una práctica mafiosa y delictiva de la policía el detener a los violentos. Y cuando la prensa le pregunta, a raíz de los vídeos que se ven claramente lanzando objetos y quemando contenedores, el padre pasa de eso y simplemente nos acusa de práctica mafiosa y delictiva, detener a los violentos en las manifestaciones. Con eso te digo todo. Te diré, Jesús Ángel, como bien sabes y saben los que están compartiendo contigo el plato, detenemos siempre mucho menos de lo que deberíamos, porque evidentemente la fuerza policial está para intervenir, para actuar contra los violentos. Y una parte de información de los compañeros de Paisano con la parte de que va sin antidisturbios son los que detienen a esta gente. Y de todos los que estaban lanzando piedras, se detuvo a estos 6 porque eran los más radicales a la hora de lanzar piedras o quemar contenedores. Por tanto, ya digo que esto es la vergüenza de lo que tuvimos que oír, la vergüenza de lo que implicaba ello, y te diré, otro individuo que es común de Zaragoza, que fue capaz de decir que quería acabar con el régimen del 78. Fíjate tú qué inconsciencia. Pero es más, te he dicho la tal Aisha Serra, condenada, y la sentencia reafirmada por el Supremo por agredir a una compañera de policía municipal, dijo que los delitos los cometieron los jueces prevaricando desde el Poder Judicial. Y digo yo, Jesús Ángel, ¿no se puede ir de oficio contra este individuo por decir esa barbaridad en la sede del Congreso de los Diputados? Porque desde luego ya digo que da vergüenza ajena que alguien de este nivel sea capaz de acusarnos a nosotros y a los jueces de prevaricar. Y también estaban defendiendo lo que pasó en Alsasua, ¿no? Esos tipos que dieron una paliza a los guardias civiles que, gracias a Dios, intervinieron sus mujeres y no los hubieran matado a patadas directamente. Estaban diciendo que eso fue también un montaje policial y defendiendo a toda esta gente. Pero, Alfredo, no sé si te meto en algún problema, si puedes, si no nos respondas, si te meto en algún problema me lo dices. ¿El responsable de esto no sería la persona que les ha cedido esa sala del Congreso de Diputados, en este caso la señora Batet, sabiendo que se iba a hacer esto y los personajes que lo iban a hacer? Hombre, luego dirán que es libertad de expresión, Jesús Ángel. Si el señor Errejón, con su partido, ha pedido en la modificación que ha presentado de la Ley de Seguridad Ciudadana, han pedido que se despenalice el insultarnos porque es libertad de expresión, cualquier cosa para ellos vale, Jesús Ángel. Sabes que para ellos la libertad de expresión es cualquier cosa que digan, mientras que el contrario, lo que decimos, los que pensamos diferente, que decimos cualquier cosa, ya no hay libertad de expresión. Pero a lo que tú dices, fíjate, la tal Bel Pozueta esta, que hay que dejar claro a los espectadores que es madre de unos implicados, que es un agresor, no es una víctima como quieren venderlo, y que formó parte de la agresión a los compañeros de la Guardia Civil y a las novias o parejas de estos compañeros. Evidentemente esta es la vergüenza de lo que hay. Es decir, pero es que ellos mismos, sabes que esta gente misma defendió al antifascista Rodrigo Lanza por dejar tetrapléjico a un policía municipal en un desahucio, y que posteriormente mató, condenado y reafirmada la sentencia, mató a Víctor Laínez por llevar la bandera de España en los tirantes. Por tanto, Jesús Ángel, yo tengo muy claro lo que es. El tal Jaume Asens, con respecto a lo que tú has dicho de Alsasua, dijo que era una manipulación jurídica y policial que convirtió una pelea de bar en un caso de terrorismo. Mira, te juro, Jesús Ángel, que me dan ganas de decir una barbaridad de esta gente que son capaces de decir estas barbaridades irracionales.
porque no puede ser una pelea de bar cuando están dos parejas tranquilamente tomando algo y entra un grupo desalmados y violentos a agredirlos. Eso nunca es una pelea de bar, y más sabiendo que eran guardias civiles. Por tanto, José Ángel, no me pones ningún apuro. A mí, desde luego, depuraría responsabilidades, insto a los partidos que piensan contrario, que vayan contra ellos penalmente y que de una puñetera vez por todas paguen a aquellos que hacen estas ignominias, estas barbaridades, estas vergüenzas para la democracia, y que de luego paguen por el Código Penal, porque no podemos permitir que sistemáticamente se nos acuse a nosotros y a la Guardia Civil y ahora a los jueces de prevaricar o montar montajes policiales para detener a los violentos. Don Alfredo Perdiguero, muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo, cuídese mucho. De vuelta. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Señor Vera, esto es una ignominia más de lo que está pasando en España, un Congreso de los Diputados tomado por la basura política de Europa, un Congreso de Diputados con una presidente pues, que es básicamente, entre comillas, escoria política al permitir esto. Y claro, homenajeando y haciendo actos en el centro de la soberanía nacional, los verdugos, y encima yendo de víctimas. Sí, sí, es completamente el mundo al revés, ¿no? ¿Quién podía pensar que el Congreso de los Diputados, que las Cortes Generales iban a utilizar para hacer un aquelarre contra los cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Los que efectivamente pues acabaron con ETA y los que nos tienen que defender de pues, los vándalos, ¿no? Lo que pasa es que esta gente que convoca este acto, y que por cierto fue reventado magníficamente bien, porque creo que fue una operación estupenda la de poner aquí el himno de la Policía Nacional y el de... Era como agua bendita contra los bandidos. Claro, claro. Vampiros, es que, oye, ante actos de este tipo, pues está justificado que al final pues hagas lo que hicieron, que no sabemos quién es, aunque algunos presumen que ha sido vos, pero no sabemos quién es, y a mí me parece que se hizo correctamente, porque cuando se organiza una aquelarre para ir contra la policía y defender a unos agresores y dar carta de naturaleza pues a esto que efectivamente es el mundo al revés, es decir, lo que no puede ser es que al final tengamos a unos diputados que están diciendo que agredir a unos chavales en Zaragoza pues es algo que no se puede hacer y hay que ir contra esos policías. Y que lo del tal Rodrigo Lanza, que es un tipo que al final agredió a una persona por llevar la bandera de España y lo mató y es un matón reconocido, pues al final hay que defenderle por todas las vías, porque la policía lo que no puede hacer es detener a las personas que cometen actos de salvajismo en la vía pública, ¿no? En fin, todo lo que se diga es poco. Me parece que don Alfredo Perdiguero tiene toda la razón del mundo cuando sale en defensa de sus compañeros de la Policía Nacional, porque esto que está sucediendo en nuestro país, amparado por el partido de Podemos, pero también con el visto bueno, y usted decía ahí, decía con razón, es decir, con el patrocinio, en este caso, de la presidenta del Congreso de los Diputados. Oiga, es que usted es la presidenta del Congreso de los Diputados, usted no sabía que ahí lo que se iba a hacer es un acto de hostigamiento a las fuerzas de seguridad del Estado. Eso no se debe permitir, que lo hagan, no sé, que contraten un hotel o una sala de conferencias donde quieran, pero no dentro del Congreso de los Diputados. Pero esto es a lo que venimos asistiendo de una forma casi permanente, semana tras otra, en este país en los últimos tiempos. Señor Felipe. Bueno, Jesús, aquí hay un problema, a mi juicio, que representa un tema mucho más general a la hora de tener este debate, que este es solo un ejemplo más de todo lo que ha ocurrido. Y es que pareciera haber una guerra abierta contra cualquier institución. Y en vez de ciertos partidos, particularmente los que ostentan el poder político hoy en día, de proponer, valga la redundancia, propuestas que mejoren la vida de los ciudadanos, ostentando ellos el poder después de tantas lecciones que nos han dado, con un precio de la luz absolutamente disparado, con el paro juvenil absolutamente disparado, con una deuda pública completamente desbocada, la guerra particular, ostenten o no el poder, pareciera ser contra las instituciones en general. No importa qué institución. Hoy es la Guardia Civil, la policía, otros días es el ejército, la bandera, la monarquía, el parlamento, los partidos políticos contrarios, la familia, cualquier institución, sea la que sea. La guerra es una guerra completamente abierta. Y tristemente dice poco del debate político en general en este país, dice poco de las propuestas
que los representantes, en teoría, de la soberanía nacional tienen para mejorar el vida de los ciudadanos, y simplemente es una guerra abierta contra las instituciones, cualquiera, hoy es una, mañana es otra, y esto lo único que hace es enfangar más las instituciones y que los propios ciudadanos pierdan la confianza en los políticos que tendrían que representarnos. ¿Qué opina, por ejemplo, de que se esté haciendo un homenaje a delincuentes convictos y confesos y juzgados? O sea, es que se está poniendo como víctimas de la policía a unos tipos que son animales de bellota y que han sido condenados. ¿Eso pasaría en Estados Unidos? Y esa es la cuestión, Jesús, y es que los debates que en España ocurren en general, a nivel local, municipal, autonómico y nacional, no ocurrirían en la mayoría de países del mundo. Y esa es lo que la mayoría de ciudadanos debería reflexionar: ¿por qué nosotros aquí tenemos ese tipo de política, ese tipo de representantes a todos los niveles, y por qué estas cosas ocurren? Bueno, es que, don Felipe, aquí estamos llegando a un nivel en el que una parte de la clase política, que no es menor, porque están en el gobierno, que son los de Podemos, están llevando al país a una terminología, a un uso del lenguaje político que es equivalente al que, por ejemplo, se emplea en Venezuela. Muy equivalente. Porque es lo mismo, hay que ir entonces, y usted ha dicho muy bien, se trata de ir contra todas las instituciones. Hoy la toca la policía, las fuerzas de seguridad, pero el otro día pues es la Casa del Rey, los jueces, los periodistas, todos en general. Y por supuesto que yo no digo que no se deba, que la ciudadanía y que los partidos no tengan derecho, faltaría más, a meterse con quien sea, pero cuando es un acto organizado, sistemático, en contra de las instituciones, por el hecho en sí de serlo, efectivamente, claro, es más que preocupante, porque esto está haciendo que se degraden todas las instituciones en el país y que nos vayamos a comparar con regímenes con los que no podíamos pensar que nosotros íbamos a estar ahí, porque la terminología que utiliza esta gente de Podemos es la terminología bolivariana, la de Venezuela. Exacto, y ese es justamente mi argumento. Mi argumento es, bueno, que esto es entre comillas, y obviamente no quiero quitar hierro al asunto, es simplemente una anécdota, pero el debate es mucho más profundo, y es que el desprestigio institucional es absoluto y completo por parte de aquellos que, ostentando el poder, tendrían que cuidar por mantener el respeto a instituciones independientemente de los poderes que los ostenten, por el mero hecho que esas instituciones, uno, representan a todos los ciudadanos y en teoría garantizan sus libertades, jueces, fiscales, policía, etcétera, y además porque si las instituciones pierden el poder, la gente tiende a tomarse la justicia por su mano, y eso es el acabar con el Estado para volver a la ley de la selva, ¿no? Pues amigos, vamos a continuar porque ahí tenemos, vean ustedes, la deuda que no se va a poder pagar, y en el caso que quieran pagarla tendrá que salir de todo su bolsillo. Esa deuda que nos está arruinando, que bueno, Sánchez ha dado ya su granito de arena para arruinarnos definitivamente. Miren cómo aumenta, amigos, miren. ¿Ven ustedes cómo aumenta la deuda en España? Pues así nos estamos arruinando. Vamos a seguir porque yo quiero sacar la foto de dos alimañas que han sido las cabecillas, concretamente las cabecillas de ese ataque al niño de Canet del Mar en Barcelona, ese niño de 5 años que quería estudiar en español, y estas alimañas han organizado, ahí las tienen, a Marta Davoy y Dolors Sabater. Estas, amigos, cuando ustedes vean a estas por las calles, estas son las cabecillas del ataque al niño que quería estudiar español con 5 años. Estas son las intolerantes que quieren exterminar, que quieren destripar, junto al apoyo de la Generalidad y de toda la chusma que le rodea, quieren exterminar el español y todo lo que significa España en Cataluña. Pero para personajes siniestros tenemos que hablar de los sindicatos, amigos, de esos sindicatos paniaguaos, que tienen, la mayoría de los sindicalistas tienen problemas pues con el ácido úrico debido a esas grandes mariscadas que se toman con el dinero que pagamos nosotros en nuestros impuestos, con el dinero que nos saquean, nos sacan la cartera, miren, nos sacan la cartera directamente ya la Gestapo de Hacienda y dice, a ver, ¿cuánto tienes? Ni el tempranillo, amigos, robaba de tal forma. Pero ahí tenemos la noticia, amigos, fíjense lo que dice esta noticia. UGT y Comisiones Obreras apoyan a los acosadores de Canet y se unen a la manifestación contra el español. Fíjese usted, amigos, la situación que estamos viviendo. Yo este tema
Porque ya, lo hablamos la semana pasada, un minuto muy rápido para hablar esto, señor Vera. No, bueno, es que esto es verdaderamente increíble, ¿no? Porque se están acudiendo a comportamientos que son absolutamente hostigadores y que son muy parecidos a los comportamientos que tenían, por ejemplo, la Alabama y la Luisiana de Estados Unidos, los blancos contra los niños negros, que es la segregación total. El acoso que se está sufriendo este niño y otros niños de dejarte aparcado en un rincón, de no tener contacto con tus compañeros, esto es algo que es imposible de creer, no se puede creer que esto esté sucediendo en la España de hoy. Sin embargo, sucede, y sin embargo, el gobierno mira para otro lado, la Generalitat directamente, pues como que le parece muy bien, porque el propio el consejero de Educación de la Generalitat de Cataluña ha dicho que, por supuesto, no se va a llevar a efecto, no se va a aplicar la sentencia de los tribunales que lo que dicen es que se tiene que garantizar el derecho de los niños y de los padres a que puedan tener el 25% de la educación en castellano. Pues no, todo eso se pisotea y efectivamente con comportamientos que son absolutamente propios de regímenes totalitarios, segregacionistas, de apartheid total, como sucedió en Sudáfrica y como sucedió en los Estados Unidos, racistas de los blancos contra los niños negros. Pues eso pasa hoy en día en Cataluña con los niños que quieren estudiar en español y que tienen todo el derecho a hacerlo. A ver si nos ponen en realización, nos ponen de nuevo la cara de estas dos hienas. A ver si son capaces de ponernos la cara de estas dos hienas, amigos. Ahí las tienen, amigos. Estos dos personajes siniestros son las cabecillas de todas las manifestaciones y todo el acoso a un niño de 5 años. Quédense con la cara y con esa mirada turbia y perturbadora que tienen esos dos elementos. Señor don Felipe, ¿se ha quedado usted con la cara de ellas? No, creo que todo el mundo se ha quedado con la cara de ellas en general, pero mi reflexión va mucho más allá, Jesús. Mi reflexión es que en cualquier otro país tendría que ser un orgullo nacional el tener un territorio con la mayor diversidad lingüística de Europa. Es decir, España tiene una lengua descendiente del occitano y el lemosín, como es el catalán, el mallorquín, el valenciano, la propia lengua castellana, una ramificación individual, el euskera, la lengua más antigua de Europa, el gallego, una ramificación del portugués, y en vez nosotros de valorar España, un territorio... Bueno, el portugués, una ramificación del gallego. O viceversa, exacto. Pero simplemente el argumento es que España es una fracción de países infinitamente más grandes, ¿no?, territorialmente o económicamente, y en muchos sitios valorarían eso como un activo de país, y en cambio aquí nos matamos unos a otros porque la gente quiere justamente practicar la diversidad de la que hablan. No nos matamos los unos a los otros. No, hay unos que matan, matan a otros. La cuestión es, y yendo al tema de los sindicatos, es que a mucha gente se le llena la boca con la palabra diversidad, ¿no?, multiculturalidad y todas las palabras que suenan magníficas y que en general tendrían que ser aceptadas, excepto cuando la diversidad y la multiculturalidad es la equivocada, entre comillas. Es decir, si alguien exige el cumplimiento de una sentencia, que en otros países no tendría que ser algo polémico, exigir el cumplimiento de una sentencia judicial, aquí es un tema polémico y esa diversidad justamente es la equivocada, ¿no? Y eso genera un debate político enconado y agreste hasta el punto de tirar a un niño y a una familia al fango político independientemente de las víctimas y las consecuencias, ¿no? Y nosotros, como país, me refiero a España, en vez de tener un debate adulto sobre el rol del multilingüismo en España, lo que hacemos es atacarnos y acabarnos unos a otros independientemente de lo que diga la Constitución, el Tribunal Supremo, el Parlamento o cualquier otra ley. Porque el problema que hay, o sea, en Cataluña, estas familias que están pidiendo que sus hijos puedan aprender en castellano, para nada están en contra del catalán. Exacto. Ellos, por supuesto. Quieren que sus hijos aprendan catalán, sepan un catalán magnífico, pero lo que quieren es también garantizar que tengan un nivel de español razonable, porque las escuelas de Cataluña, y esto es algo que casi nadie puede entender, no se estudia castellano, 2 horas de castellano a la semana. Esto es evidentemente poco. Y porque además la Constitución garantiza que la lengua, que el castellano es una lengua oficial y por tanto la gente
gente, las personas tienen derecho allí donde residen a estudiar también en castellano. Y sin embargo aquí se ha transgredido esa norma y se ha permitido gobierno tras gobierno tras gobierno que los gobiernos independentistas, nacionalistas y ahora independentistas hagan lo que quieren, y lo que han hecho es imponer completamente una estructura lingüística de enseñanza solo en catalán. Y claro, ese es el problema, es decir, nadie está contra el catalán, no hay grupos de personas en Cataluña que vayan contra el catalán, hay un hostigamiento de unas personas que no quieren que se hable en castellano, que lo que quieren es acorralar al castellano, y eso es lo que no se puede permitir. Y lo importante a valorar es que es normal que gente en Castilla, en Cataluña, en el País Vasco, en Andalucía, en cualquier lugar, quiera aprender castellano, porque nos guste o no nos guste, es una lengua infinitamente más internacional que lo que podría ser cualquiera de las otras lenguas peninsulares. Y si bien es cierto, y yo creo, y eso es una opinión muy personal, que todo español tendría que estar orgulloso de del multilingüismo de su propio país, al final la lengua vehicular, el castellano o español, es la lengua que hablan 500 millones de personas en el planeta. Casi 600 ya. Y es normal que la gente quiera hablarlo bien, porque es lo que abre las oportunidades en un mundo multicultural e interconectado. Bueno, y principalmente porque lo que dice la ley. Claro, y sobre todo no, porque aparte, dice la ley. Pero, y el sentido común y muchas otras cosas. Y ¿no? en la lengua es obligatorio aprender, saberlo y aprenderlo. Claro, ¿sabe usted qué está pasando además en Cataluña, en las escuelas de Cataluña? Que esto es algo que los que están con esta dictadura lingüística no se podían ni imaginar, que es que los niños, pese a todo este programa de solo en catalán todo el tiempo, resulta que en los recreos y en las horas, digamos, fuera del colegio, hablan en castellano. ¿Y por qué? Porque, claro, en un mundo global, los chavales, si se quieren conectar con gente, pues no sé, en todo el mundo, es decir, hasta un total de casi 600 millones de personas, con el castellano lo puedes hacer. Claro. Con el catalán solamente te puedes conectar con 6 o 7 millones de personas. Y ojo, creo que todos los españoles tendrían que estar orgullosos de la protección de sus lenguas regionales, porque son un patrimonio activo de la evolución de los no estamos en contra. Exacto. Ese no es el problema. Pero esa es la cuestión, que mucha gente cree que por el hecho de que la gente quiera aprender y hablar fluidamente el castellano, tienes que estar obligatoriamente en contra de la otra lengua, y al revés, cuanto más multilingüe, cuanto mejor lo hables, mejor, pero claro, si consigues comunicarte con 600 millones de personas, pues el activo que tienes es tremendo, y que a la gente no se le permita, pues es una paradoja. Señor Vera, usted conoce la visita de Yolanda Díaz con el Papa, ¿no? Hombre, claro, es un gran encuentro de dos comunistas. De dos comunistas, ¿no? Sí. Pero usted sabe que nosotros tenemos las fotos de Inside, del sitio, las fotos que nos salieron. No tenía ni idea. Aquí en el Mundo al Rojo tenemos las fotos en exclusiva. ¿Las sacó con drones o qué? Sí, porque aquí tenemos gente infiltrada en el Vaticano y tenemos las fotos en exclusiva de la señora Yolanda Díaz con el Papa. Atención, vamos a ponerlas. Ahí tenemos a Yolanda Díaz, amigos, con su santidad el Papa, en esas fotos que el resto de medios de comunicación no ha querido sacar. ¿Qué le parece a usted, señor Vera? Pues, ¿Se ajusta a la realidad o no? Sí, tiene pinta, la verdad es que tiene pinta, sí. Sí, pero bueno, ha sido muy sorprendente, la verdad es que yo no conocía esta faceta tan religiosa o aparentemente tan religiosa de Yolanda Díaz, ¿no? No, ni usted ni nadie. No, es que no se lo cree ni ella, ¿no? No se lo cree ni ella, pero como está en esta carrera política por ser, en fin, sustituir a Pedro Sánchez, pues le han dicho, seguramente es Iván Redondo el que se lo ha dicho, usted tiene que tratar de atraer el voto del mundo católico, y ahí va ella. Sí, ahí tenemos, amigos, a doña Rogelia visitando al Papa. La próxima, dicen, el líder de la ultraizquierda. Vamos a cambiar de tema y atención, dice el fiscal de Granada, que invocó el artículo 25 del Estatuto para contestar la orden de Delgado sobre Juana Rivas. El pasado viernes, el titular del juzgado número 1 de lo penal de Granada, Manuel Piñar, rechazó suspender la pena pendiente de Rivas tras ser indultada parcialmente por el gobierno de Pedro Sánchez, revelando el presunto caso de abusos sexuales a su hijo de 3 años bajo su custodia. Dicha suspensión de la pena fue avalada previamente por la Fiscalía de Granada en contra de su criterio, tras recibir órdenes directas de Delgado. Atención lo que dice esta noticia. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que la Fiscalía de Granada respaldó la suspensión de la pena a Juana Rivas por instrucciones particulares de la Fiscal General del Estado. De hecho, para dejar constancia de la orden de Delgado, el fiscal invocó el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en su escrito remitido al juez Piñar.
Dicho artículo establece que el fiscal general del Estado podrá impartir a sus subordinados las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de las funciones, tanto de carácter general como referidas a asuntos específicos. El fiscal que reciba una orden o instrucción concerniente al servicio y al ejercicio de sus funciones referida a asuntos específicos deberá atenerse a las mismas en sus dictámenes. Atención, amigos, lo que estamos viendo, la Fiscalía General del Estado, que ocultaron el informe, este informe de que esta señora, la señora Juana Rivas, pues uno de sus hijos, pues recibió abusos sexuales cuando estaba bajo su custodia. Esta que defiende a la ultraizquierda como la Madre Coraje, que fue la que secuestró luego a los hijos y los tenía en condiciones ínfimas. Pero ha sido la Fiscal General del Estado. Cuando un juez ha dicho al Gobierno de España que el primero está los intereses de un niño antes que los intereses sectarios de su gobierno, es la fiscal la que le obliga al fiscal de Granada, y ojo, en su escrito lo dice, porque claro, ve lamentable que tenga que decir que saquen a esta señora que salga de rositas cuando es evidente que es un peligro para la sociedad y es un peligro para sus hijos. A cualquiera de los dos, lo dejo ahí el debate. No, hombre, yo creo que, en fin, es un asunto bastante grave esto que se ha producido en torno a este caso, porque lo que no puede ser es que cuando tú tienes un criterio que es un criterio judicial muy contundente, muy avalado, muy sopesado, que llega a unas determinadas conclusiones, porque efectivamente lo que se ha visto es que la señora Juana Rivas no había sido muy diligente en la custodia de sus hijos y efectivamente en este caso además había permitido que se produjese lo que es una agresión y sin embargo había querido ocultarlo, pues hombre, eso por sí mismo es más que suficiente ya para que el Gobierno no hubiera actuado como actuó, y por supuesto ni la Fiscal General del Estado, ni la Ministra de Justicia, ni otros jueces que hay dentro del Gobierno, porque hay 3 jueces dentro del Gobierno. Y todos al final decidieron taparse los ojos, obviar lo que decía la resolución judicial, y francamente a mí me parece muy bien que el juez, que en este caso tenía que tomar la decisión final, pues haya decidido lo que ha decidido, que es que ese indulto dado por el Consejo de Ministros no se podía llevar a efecto. Pues amigos, no solo esto que ustedes están viendo, sino atención a la siguiente, lo que quiere hacer el Gobierno de España. Dice que el Gobierno decide que una mujer puede pedir ayudas como víctima de violencia de género, aunque no presente denuncia. Atención a esta noticia. Dice, ¿qué mujeres se podrían beneficiar de esta acreditación? Con esta nueva normativa podrán acceder a este reconocimiento las mujeres que están pensando en denunciar, aquellas cuyo procedimiento se ha archivado o sobreseído, las que hayan denunciado y el procedimiento esté en instrucción, las que tengan sentencia firme con pena o penas ya extinguidas por prescripción, muerte del penado, cumplimiento de la condena u orden de protección que haya quedado inactiva, víctimas a las que se haya denegado la orden de protección pero existan diligencias abiertas, y también las que hayan denunciado alguna vez antes o incluso hayan retirado la denuncia. Señores y señoras, da lo mismo. La presunción de inocencia, esta gente la han destruido. Lo han hecho con los presuntos violadores. Ahora mismo cualquier mujer puede denunciar a un hombre y el hombre tiene que demostrar si él ha violado o no, no es la prueba al revés. Ahora mismo, si ustedes le denuncian que tiene una agresión a su pareja, pues usted se pasa 2 días en el calabozo, para empezar, y ahora ya directamente van a dar las ayudas a aquellas personas, aunque las denuncias sean falsas. O sea, acaban de destruir la presunción de inocencia por la sectaria ideología de género. Señor Felipe, ¿usted qué opina de esto? Jesús, esto es volver a lo que estábamos comentando antes. El asalto general que vivimos en el mundo occidental a las instituciones que tradicionalmente garantizaron nuestras libertades, particularmente la justicia y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, es tal que no importa lo que el juez diga, no importa la sentencia que exista, la persona aún así puede saltarse la sentencia, aún así puede ir contra derecho, ¿no? Y por lo tanto es la concatenación lógica del colapso institucional que vemos delante de nuestros ojos.
Ahora, yo añadiría un poco más, Jesús, para no quedarnos tan cortos, porque creo que se hacía referencia en la noticia y usted hacía referencia a que las mujeres podrían presentar una denuncia, pero me gustaría hacer la reflexión que podemos ir un poco más allá. Lo que el gobierno ha aprobado en el BOE es, usted imagínese una mujer que denuncia a su marido, hace una falsa denuncia a su marido. Esa mujer va a tener derecho a las mismas ayudas que una mujer que sí ha sufrido malos tratos de su marido. Pero yo voy más allá, Jesús, y a eso me refería. Es decir, hoy en día el paso lógico es que los hombres se pueden cambiar de sexo por voluntad propia. Es decir, los hombres también se podrán acoger a esta medida argumentando que son mujeres. Es decir, esto, cuando me parece un poco sexista que digan que solo las mujeres se van a poder acoger, porque la realidad es que los hombres también, lo único que tienen que hacer es declarar ante el notario que ellos no son hombres, que realmente son mujeres, y podrán acceder a esas. Así que, al menos, por lo menos la norma es igualitaria, hombres y mujeres podrán saltarse las sentencias judiciales y apelar a ello, ¿no? Hombre, en ese caso quienes lo van a poder hacer son los transexuales. Los hombres no, porque eso sí que no lo van a poder hacer. Ahora, los transexuales y las mujeres en este caso sí. No, esto es un auténtico despropósito, porque ya de hecho está habiendo muchos casos, esto ya es bastante conocido. No quiere decir que todos los casos sean así, no, pero sí que hay casos de denuncias falsas, porque hay abogados que lo primero que le dicen a las personas, a las mujeres a las que defienden es, no, denuncia, aunque sea falso. Esto ya está comprobadísimo. Norma, sí. No por norma de todo el mundo, pero hay muchos casos. Oiga, si usted ha denunciado con falsedad, hombre, esto ya es el colmo, que tengas derecho a ayudas ya es el colmo, pero en principio lo que tendría que ocurrir es que usted tenga una reprobación de acuerdo con el tipo de falsedad que ha cometido. Eso sería lo que tiene que ocurrir. Y sin embargo, al final, en vez de eso, lo que parece que hay es un premio. Incluso, oiga, usted puede hacer lo que quiera, porque se entiende que, bueno, que las mujeres lo pueden hacer, porque sí, por el hecho de ser mujeres. Y eso es absolutamente injusto y, por supuesto, discriminatorio. Pues, amigos, vamos a continuar, porque, atención a estas noticias que nos están llegando, que son muy preocupantes desde el país vecino, desde Marruecos. Dicen que Rabat despliega misiles israelíes en el estrecho en respuesta al refuerzo militar español en la zona. Marruecos va a mostrar músculo militar en el estrecho de Gibraltar en respuesta a lo que entiende es un mayor control del ejército español en los 5 territorios del norte de África, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, el Peñón de Vélez de la Gomera, el Peñón de Arucemas y el archipiélago de las Chafarinas. Pero, ojo, que miren esta otra noticia, amigos. Nuestros aliados tradicionales, pues, no nos tienen en cuenta, porque dicen que la Armada de Estados Unidos se olvida de España y escoge a Marruecos como escolta para el estrecho. Es el nuevo guiño de los Estados Unidos hacia Marruecos, toda vez que el reino alauí mueve fichas en el tablero regional. La agrupación marítima de combate norteamericana Harry Truman cruzó el estrecho para acceder al mar Mediterráneo en un despliegue rutinario. El tránsito lo hizo con una fragata marroquí como escolta y en ausencia de cualquier buque de la Armada Española. Tras este episodio, las autoridades de los Estados Unidos destacan la estrecha colaboración con su socio marroquí y destacan su objetivo compartido de fomentar las condiciones de seguridad en la región. Atención, que el movimiento tiene lugar en un contexto en que Marruecos redobla el impulso por convertirse en principal potencia en la región. Su programa quinquenal de renovación armamentística y capacidades de defensa está valorado en 20.000 millones de dólares e incluye la incorporación de helicópteros, cazas y carros de combate, un impulso con el que pretende hacer frente tanto a Argelia como a España. Pero, amigos, vemos como Marruecos ya se está posicionando con los Estados Unidos como aliado preferencial. Vemos cómo se están armando hasta los dientes y atención a la siguiente noticia. Ojo, atención a la siguiente noticia. Dicen que si Marruecos ataca Ceuta y Melilla, caerían en pocas horas porque son indefendibles. La suerte de un hipotético conflicto armado hispano-marroquí quedaría ahí resuelto en 3 horas y en ese tiempo habrían sido destruidos 3 de los 5 importantes radares que posee el Ejército del Aire español. En 1 hora más, Melilla estaría en manos marroquíes. El informe del coronel Blasco Alonso,
para el CESEDEN, Centro de Estudios para la Defensa, está fechado en 1986, 4 años después de que España entrara en la OTAN, de lo que se cumple ahora el 40 aniversario y justo en pleno debate por el referéndum para la permanencia. Un poco antes, el general del Estado Mayor, Eduardo Alarcón Aguirre, adscrito al mismo servicio, había manifestado también que había pocas garantías de éxito frente a un ataque marroquí. Alarcón, que elaboró un plan estratégico para la defensa de Ceuta, esgrimía que era poco menos que indefendible militarmente, a instancias en sus conclusiones a buscar soluciones por este tipo. Atención a lo que decía, atención amigos, que Marruecos, Ceuta y Melilla es indefendible y este militar instaba a buscar soluciones políticas. Pero, ¿esto cómo es posible? ¿Buscamos soluciones políticas con Ceuta y Melilla? ¿Y qué soluciones políticas son? Que las cedamos. Amigos, atención que Marruecos ya ha invadido España por medio de la llegada de multitud de inmigrantes, ya ha invadido Ceuta, ha invadido las Islas Canarias, ya nos arrebató de esa forma, con esa guerra híbrida, el Sáhara, pero es que ahora se están armando hasta los dientes y España, atención, España está en una situación muy delicada con un gobierno lleno de traidores, apoyados por los mayores traidores de España, y esto Marruecos lo huele, señor Vera. Pues tradicionalmente siempre los militares españoles que conocen bien toda la zona del norte de África, por supuesto Ceuta y Melilla, han sido en ese sentido muy meticulosos desde el punto de vista de que la defensa de estas dos ciudades que son españolas desde hace más de 500 años es muy complicada. Y es muy complicada y se complica aún más cuando además tú no tienes un interés evidenciado por articular una defensa en condiciones. Eso se puso de manifiesto, usted ha hecho mención pues a la invasión, entre comillas, con 10.000 inmigrantes de la ciudad de Ceuta, pues con una facilidad enorme, pasmosa. Eso se puede hacer en cualquier momento. Y claro, lo que habría que pedir es que Marruecos no se encuentre en una situación crítica y complicada, o que no huela que España está en una situación crítica y complicada, como ocurrió, por cierto, cuando murió Franco, y entonces aprovecharon la situación para hacer la operación del Sáhara. Desde luego que los militares no hablan por hablar, lo saben perfectamente. Si Marruecos se empeña y además tiene medios, porque hace muchísima inversión en defensa, cuando nosotros en defensa hacemos todo lo contrario, cada año invertimos menos en defensa. Y en Ceuta y Melilla mucho menos, porque son plazas o ciudades que las tenemos ahí como que, en fin, dejadas un poco de la mano de Dios. Entonces sí, es absolutamente factible que una intervención militar, suponiendo que se llegara a producir, y bueno, en principio esto nos parece como ciencia ficción, pero las cosas ocurren. Entraron en Perejil, nos metieron 10.000 inmigrantes en Ceuta y hicieron la operación del Sáhara. Y además, cuando fue Zapatero a entrevistarse con el rey de Marruecos, para mayor chanza le pusieron detrás un mapa de Marruecos en el que figuraban como marroquíes, Canarias, Ceuta, Melilla, Los Peñones y las Islas Chafarinas, o sea, todo lo que les da la gana. Y el señor Zapatero se quedó allí tan ricamente, ¿no? Es decir, que esto está en la cabeza de Marruecos, de los máximos dirigentes y, por supuesto, del rey de Marruecos. Y cuando tengamos aquí un problema extremo, o cuando ellos se vean en necesidad de hacerlo, si lo tienen que hacer, lo harán. Y en principio es fácil. Otra cosa es que, claro, en fin, nosotros estamos en la Unión Europea y en la OTAN, y no deja de ser una complicación también para los Estados Unidos. Aunque los Estados Unidos están más con Marruecos que con nosotros, de una forma clarísima. ¿Pero usted cree, por ejemplo, que Francia o que Alemania o que Italia apoyarían militarmente a España en un conflicto bélico con Yo Marruecos? Creo que ¿O directamente intentarían retirarse como pasó en Perejil? Lo que intentarían es ayudar para tratar de disuadir a Marruecos. Eso es lo que intentarían. Todo depende de lo que en ese caso, pues hasta dónde estuviera dispuesto Marruecos a llegar, porque si Marruecos está dispuesto a llegar a una conflagración total, pues eso, estamos en una situación complicada. Yo lo veo difícil, porque ¿qué pasa? Que Marruecos también depende mucho de la Unión Europea, por el tema de la pesca, por el tema de la exportación de sus productos, de su agricultura. Entonces,
no lo veo nada factible. Tendría que ser una situación crítica. Ahora, supongamos que nos ponemos en una situación crítica. Si Marruecos lo quiere hacer, lo hace y lo tiene bien fácil, porque mientras que ellos se han fortalecido muchísimo, y es verdad que lo han hecho, y tienen buenos aliados, nosotros en la defensa de Ceuta y Melilla no hemos invertido nada. Yo quería opinar justamente y construir el punto de mi contertulio, creo que esté muy acertado, desde el punto de vista que en España no había una estrategia real de defensa durante muchísimo tiempo. Y yo creo que la mayoría de políticos ni siquiera entienden los asuntos de defensa como tendrían que entenderlos, y la precaria situación que hemos puesto nuestros militares en caso, Dios no quiera, de un potencial o posible conflicto. Pero es de un argumento mucho más amplio, porque yo creo que usted lo que ha dicho es completamente cierto desde el punto de vista de la falta de articulación de una estrategia, y es que vale la reflexión si Estados Unidos no se ha decantado por el otro vecino del estrecho de Gibraltar, que es Marruecos, porque España no ha cumplido, pero ni siquiera de cerca, sus compromisos firmados de gasto de defensa por ser miembro de la OTAN, ¿no? Los gastos de defensa es un 2% del presupuesto en defensa. España a duras penas llega al 0,8 o 0,9% o 1% de gasto de la OTAN, ¿no? Eso, a ojos de cualquier aliado, te hace muy poco confiable de que tú ni siquiera te tomas en serio tu propia defensa. Eso es la primera reflexión. Y la segunda reflexión es, hilándolo con lo que usted decía, don Jesús, sobre el tema de la deuda, y es que creo que es obvio desde un punto de vista estratégico que Ceuta, Melilla y Los Peñones son completamente indefendibles, y que la estrategia española sería seguramente una estrategia de los damos por perdidos y vamos al contraataque, ¿no? Intentar tomarlos en vez de defenderlos. Pero la realidad es que para financiar cualquier guerra habría que endeudarse, pero España ya es un país enormemente endeudado y sería una guerra casi que imposible pelear, porque España está mucho más endeudada de lo que debería de estarlo, ¿no? Y por lo tanto casi que sería volver a nuestra dramática historia del principios del siglo XX, donde una España completamente desarbolada económicamente no le queda más remedio que perder sus últimas provincias de ultramar, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, por una falta material de financiar la guerra, y por supuesto por una falta de voluntad política, que es la que existe hoy en día. Los mismos que atacan las instituciones, jueces, policías, la bandera, la corona, cualquier institución, serían los primeros en pedir la rendición de cualquier ciudad, peñón y demás, porque para ellos nada de eso es importante, ¿no? Se puede usted imaginar, vamos. Aquí tenemos una operación de Marruecos con relación a las chafarinas, aquí no pasa nada. De hecho hemos tenido un caso, don Jesús, que usted lo recordará perfectamente, ¿no? Pues que han entrado en las chafarinas y estaban haciendo no sé qué operación. Sí, la piscifactoría. De piscifactoría, y aquí el gobierno de España ha pasado completamente. Es que ellos hacen ese intento para ver cuál es la reacción que tenemos nosotros. Por supuesto. Es intentar, como se dice en inglés, chuzar al oso, ¿no? Claro. Para ver si el oso reacciona o no. Pues amigos, vamos a ver cómo reacciona España. Ahí seguimos viendo la deuda, cómo va aumentando. Y sobre todo, amigos, esto es muy preocupante porque Marruecos huele la sangre. Este gobierno es un gobierno que está vendido directamente ante esta situación porque es incapaz de reaccionar. Y esperemos que esto vaya cambiando y que se vaya cambiando la política exterior de España para poner las cosas en un sitio contra el sátrapa de Rabat. Voy a hablarles del glaciar del juicio final. Atención a este glaciar del juicio final, que podría causar el fin del mundo y amenaza con romperse en tan solo 5 años, según un nuevo estudio. La parte frontal del glaciar situado en la Antártida, que podría causar el fin del mundo, tiene una grieta alarmante que podría provocar una ruptura en tan solo 5 años. El glaciar del juicio final se ganó este catastrófico mote por su potencial aporte a la subida del nivel del mar. Está ubicado en la Antártida y desemboca en el mar de Amundsen, a unos 30 kilómetros al este del monte Murphy, en la tierra de Mary Bell. Parte del glaciar tiene el tamaño de la Florida y
su derretimiento representaría aproximadamente el 4% del aumento global del nivel del mar. Nuevos datos publicados el pasado lunes muestran que el calentamiento de los océanos está haciendo que la plataforma de hielo oriental pierda su control sobre el banco submarino, que actúa como un punto de anclaje para sujetarlo al resto del glaciar. Las imágenes del satélite presentadas en la reunión anual de la Unión Geofísica estadounidense muestran varias grietas diagonales que se extienden a través del Teis. Si esta plataforma de hielo flotante se rompe, el glaciar se acelerará y su contribución será brutal para aumentar, amigos, atención, aumentar el nivel del mar, que aumentaría hasta un 25%. Ojo a este glaciar que está a punto de romperse, y si aumenta el nivel del mar un 25%, pues sí que podría producir pues una hecatombe a nivel mundial, porque desaparecerían muchísimas ciudades costeras, no solo de España, sino del mundo, literalmente, señor Vera. Esto ya los científicos, estamos hablando de científicos que hablan de que el calentamiento que se está produciendo podría romper el anclaje de este glaciar al núcleo central, al bloque principal, y romperse, y esta caída producir, pues eso, un auténtico tsunami. Eso sí que sería un tsunami, porque es del tamaño de este glaciar de la Florida. Sí, no, que no es una cosa menor. La verdad es que no salimos de una noticia, no abandonamos las noticias tremendas. Desde la pandemia hemos pasado por el volcán, que afortunadamente ahora parece que está tranquilo, y otros volcanes, y ahora pues ya lo que nos faltaba, que es el glacial. Esperemos que la Tierra no se acabe tan pronto y que todo este tipo de cosas, yo no sé, hasta cierto punto en ocasiones hay proyecciones de todos estos científicos que están en el ámbito del estudio del cambio climático, que pueden parecer exageradas, pero es verdad que hay muchas manifestaciones que de producirse pues pueden llevarnos a una catástrofe evidente. Claro, imagínense ustedes, si hay un glacial como la Florida de Grande, pues lo primero que produce es un tsunami enorme, y después pues la inundación de territorios en fin, por todo el planeta. Pero no sé, la verdad es que no estamos preparados probablemente para enjuiciar esta cuestión, porque las personas que tienen que hacerlo tienen que tener una definición científica pues consistente, ¿no? Y nosotros al fin y al cabo somos observadores de bueno, esto estas es lo que dicen cuestiones. los sabios en esta materia. Sí, no, y además es comprensible, es lo mismo que lo que decíamos sobre el volcán de La Palma. Sí, claro, si la mitad del volcán de La Palma se cae porque se despedaza, pues efectivamente provoca una situación de tsunami evidente. Si en este caso es el glacial, pues lo mismo, también depende de cómo se produciría, si es un deshielo lento o si es que se cae de golpe. Pues si cae de golpe no le digo a usted nada, vamos, claro. Tenemos que salir corriendo de aquí, del estudio. Nada, seguramente. Yo quiero preguntar al don Felipe si usted sabe, es una pregunta un poco indiscreta, ¿no? ¿Usted sabe cómo detectar un gilipollas? No tendría ni idea, don Jesús. Cuénteme usted. Pues yo le voy a poner, mire, le vamos a poner un detector a todos ustedes de gilipollas, amigos. Cuando ustedes oigan hablar a gente como van a oír a continuación, este será el mejor detector de gilipollas. Mírelo. Hola a todos, todas y todes, soy Irene Montero. ¡Vaya usted a la mierda! ¡A la mierda! Tenía que irse la ministra, pues ya sabe usted, cuando escuche usted hablar a alguien así, de esta forma, pues es el mejor detector de que esta persona o es gilipollas o dice gilipolleces o habla con gilipollas. ¿Qué le parece a usted el detector de gilipollas? No, me parece impresionante que, siendo, como hablábamos antes, el español una lengua hablada por 600 millones de personas, que haya algunos que se empeñen en destruir una lengua universal, ¿no? Y destruirla por ideologías políticas, cuando en teoría la lengua no tendría que ser un tema para politizar, sino para ensalzar por ser un vehículo de comunicación, ¿no? Es dramático ver gente que quiera pisotear cualquier lengua, en este caso la lengua vehicular de 600 millones de personas. No, porque además lo peor de todo esto, porque esto se produce en español, pero eso es una tendencia global, es que por desgracia es una tendencia global, o sea que ese nivel de gilipollez, por utilizar esta expresión que ha utilizado don Jesús, pues no es solamente una cosa de España, sino que se está produciendo en todo el mundo.
porque está alentada, evidentemente. Hay determinadas ideologías, ciertamente globalistas, que están alentando que eso se produzca. Y entonces están, y no, le voy a decir una cosa, no sería de extrañar que dentro de 10, 15 años, incluso antes, ya tengamos esa terminología adaptada y admitida por las academias en Latinoamérica, en España y a nivel global, porque la tendencia esa que usted llama de esa manera es global. Pues entonces, amigos, si lo aceptamos, seremos todos gilipollas. No solo estos pedazos de anormales, sino el conjunto de la sociedad. El otro día escuché el debate y decían que el debate, al final, para lo de todes, sería poner o todes o todex. Este sería el debate, es dejarlo como una X al final. Mía. Pero un debate como aparentemente académico, sí, ¿no cree usted sabe cómo se acabaría con todos estos personajes siniestros? Pues, bueno, usted sabe perfectamente cómo podemos acabar con virus, con bacterias. Pues enchufándoles el virus, seguro, eso Exactamente, funciona. amigos. Enchufándoles el virus, que acaba con virus, bacterias, y que hace que su casa esté libre de cualquier engendro del mal que le contamine. ¿Sabían ustedes que una empresa de bioingeniería española llamada Biou, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos resultados asombrosos? Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de las proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Esto cambiará la vida de millones de personas, pero en especial aquellas con problemas de ronquidos, problemas respiratorios o preocupados por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Disponen ustedes hasta un 15% de descuento y también de 15 días para probarlo gratuitamente si llaman de parte del Mundo del Rojo. Llámenos al teléfono 900-730-122 y cuéntenos su caso. Le explicaremos cómo la unidad de regeneración celular Biou le puede ayudar. Se sorprenderá, amigos. Y además Biou le garantiza que va a tener 2 horas más de sueño al día, porque es una máquina que te autorregenera por dentro. Nos vamos a ir a publicidad, pero no se vayan porque vamos a entrar con Mebo Petit, que nos va a hablar del Estado mundial, los tiranos socialistas que pactan con la ONU. Que Biden, amigos, ha desclasificado los documentos más polémicos del asesinato de Kennedy y hablaremos de lo que pasó, de un año después, de lo que pasó verdaderamente en el Capitolio. Nos vamos y volvemos en un minuto, no se vayan.